hay que informar de algo, ¿qué es lo que tiene mucho peso? El testimonio de testigos oculares. Lo que dicen sobre algo no se cuestiona porque lo han visto. Y eso es lo que pasa con Mateo. Tercero, algunos dicen ver aparentes contradicciones entre los evangelios para desacreditarlos. Pero lo cierto es que no hay contradicciones. Y esto es en sí mismo también una prueba de la inspiración de Dios. La verdad es que esas aparentes contradicciones son diferencias pequeñas, fáciles de explicar, que en realidad aportan más información. El historiador Will Durant analizó los 4 evangelios desde una óptica puramente objetiva, como documentos históricos, y llegó a la siguiente conclusión. Las discrepancias no se dan en cosas de sustancia, sino de detalle. En lo fundamental, los evangelios concuerdan de un modo sorprendente y componen un retrato perfectamente claro y coherente de Cristo. Por ejemplo, Mateo 8:5 dice que un oficial le hizo una petición a Jesús, un oficial del ejército. Lucas 7:3 dice que para hacer esa petición envió unos ancianos del pueblo. ¿Contradicción? No. Tenemos más detalles del mismo suceso. Mateo indica que un oficial, un centurión romano, le hace una petición a Jesús, porque en realidad la petición parte de él, es quien la hacía. Lucas tan solo aporta el detalle de que para hacer la petición envió a unos portavoces. Así, tenemos más datos que completan el cuadro, pero no contradicciones. Cuarto, Mateo habla de personas y lugares que realmente existieron. No se trata de invenciones, mitos y leyendas ambientados en lugares desconocidos y con personajes ficticios. No son historietas, es historia. Y quinto, los manuscritos más antiguos confirman que el texto de Mateo y los demás evangelios es digno de toda confianza. Esto es muy importante, porque es raro que un documento antiguo cuente con el apoyo de muchos manuscritos. Por ejemplo, de las obras de Plinio el Joven, de primer y segundo siglo, sobreviven 7 copias, la más antigua de más de 700 años después de la original. Y de la historia de Heródoto sobreviven 8 copias, la más antigua de más de 1300 años después de la original. Pero de Mateo y los demás evangelios hay miles de manuscritos en varias lenguas y muchos son de poco después de los originales. ¿Queremos más? Pues en el siguiente vídeo veremos más razones por las que podemos estar convencidos de que Jehová inspiró el Evangelio de Mateo. Se ha dicho que, sin escribir una sola línea, Jesús ha puesto más plumas en movimiento que ningún otro hombre. De todos los que escribieron sobre él, los más conocidos son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En esta serie de videos, viajaremos al pasado para ver algunos de los manuscritos más antiguos que se conocen de los evangelios y algunos fragmentos muy valiosos de manuscritos anteriores a estos. ¿Son exactos los relatos de los evangelios que han llegado hasta nuestros días? ¿Qué pruebas hay de que estos escritores fueron inspirados por Espíritu Santo? Viajemos juntos para descubrirlo. A finales del siglo XIX, los arqueólogos Bernard Grenfell y Arthur Hunt fueron a Egipto en busca de documentos cristianos antiguos. Cerca de la ciudad de Oxirrinco, bajo basura acumulada durante siglos, encontraron un tesoro. Se trataba de unos documentos escritos en papiro, un tipo de papel antiguo. Allí descubrieron una hoja de la copia más antigua de Mateo conocida hasta ese momento. En la parte de arriba se pueden leer las palabras de Mateo 1:1, el libro de la historia de Jesucristo. Este fragmento era la prueba más antigua de la existencia del hombre más grande que pisó la tierra. Durante los años siguientes, Grenfell y Hunt encontraron en Oxirrinco unos 500,000 fragmentos. Muchos de ellos son bíblicos, y ahora están aquí, en Oxford. Entre ellos, hay más fragmentos de Mateo. El análisis y el estudio de estos manuscritos y fragmentos se conoce como papirología. Hay que descifrar letras, palabras, averiguar cómo unirlas. Es un trabajo arduo, como hacer un rompecabezas de piezas muy frágiles.
Para llevar un registro de los papiros de las escrituras griegas, se estableció un sistema para identificarlos, normalmente un número precedido por la letra P, de papiro. Por ejemplo, este de aquí es el P77. Son 2 pedazos. Trataba de unos documentos escritos en papiro, un tipo de papel antiguo. Allí descubrieron una hoja de la copia más antigua de Mateo conocida hasta ese momento. En la parte de arriba se pueden leer las palabras de Mateo 1:1, el libro de la historia de Jesucristo. Este fragmento era la prueba más antigua de la existencia del hombre más grande que pisó la tierra. Durante los años siguientes, Grenfell y Hunt encontraron en Oxirrinco unos 500,000 fragmentos. Muchos de ellos son bíblicos, y ahora están aquí, en Oxford. Entre ellos, hay más fragmentos de Mateo. El análisis y el estudio de estos manuscritos y fragmentos se conoce como papirología. Hay que descifrar letras, palabras, averiguar cómo unirlas. Es un trabajo arduo, como hacer un rompecabezas de piezas muy frágiles. Para llevar un registro de los papiros de las escrituras griegas, se estableció un sistema para identificarlos, normalmente un número precedido por la letra P, de papiro. Por ejemplo, este de aquí es el P77. Son 2 pedazos que pertenecen a la misma página. Este es el P70. Contiene porciones de 16 versículos. Incluye el registro más antiguo conocido de la profecía de Jesús de que las buenas noticias del reino se predicarían en toda la tierra habitada. El P77 y el P70 son solo 2 fragmentos de los muchos que Grenfell y Hunt desenterraron. Tan solo lo que ellos encontraron contiene porciones de 13 capítulos del Evangelio de Mateo. Es impresionante que esto que tenemos aquí se haya escrito y usado hace unos 1700 o 1800 años. Pero hay otra pieza importante del rompecabezas, y también se encuentra aquí en Oxford. En la antigua biblioteca del Magdalen College hay unos 20,000 libros raros, y el artículo más antiguo de este lugar tiene 1000 años más que todos esos libros. El P64. Este fragmento data de alrededor del año 200. Ahora se cree que es uno de los fragmentos más antiguos del Evangelio de Mateo. Está escrito por delante y por detrás, lo que indica que era parte de un códice, un tipo de libro antiguo. Algunos solo tienen unas pocas palabras, pero incluso la pieza más pequeña del rompecabezas contribuye a completar un cuadro que fortalece la fe. El P64 tiene pruebas de algo que suele hacer Mateo en su Evangelio: destacar el cumplimiento de profecías de las escrituras hebreas. En este caso, la profecía de Zacarías sobre lo que se pagaría por traicionar a Jesús. 30 piezas de plata. Es un detalle que solo menciona Mateo, algo que no se le escaparía a un excobrador de impuestos. Los expertos que han estudiado estos textos confirman que transmiten la misma información que manuscritos posteriores, en los que se basan las traducciones de la Biblia que tenemos hoy. Lo que es basura para un hombre es un tesoro para otro. Y así fue en el caso de Grenfell, Hunt y otros que excavaron en Egipto. Gracias a su trabajo, se recuperaron de entre un montón de basura magníficos tesoros. Todo esto nos ayuda a confiar en que cuando leemos este Evangelio, estamos leyendo la misma información que Mateo escribió, y el mérito de eso solo puede ser de Jehová. Pues bien, ¿cómo nos ayuda el Evangelio de Mateo? Bueno, Mateo registró muchas enseñanzas de Jesús, entre ellas las del Sermón del Monte, y lo hace con mucho detalle. Además, demostró el cumplimiento de las profecías mesiánicas. De esto destacamos 2 ideas. Primero, tenemos razones de mucho peso
para confiar en la inspiración divina de Mateo. Así que podemos leer todas esas enseñanzas y ponerlas en práctica con la total confianza de que vienen de Dios y de que nos benefician de muchas maneras. Unos ejemplos. Mateo 5:24. Hay que hacer las paces y no guardar rencor. Mateo 6:14. Si queremos el perdón de Dios, hay que perdonar a los demás. Mateo 6:24. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Mateo 6:34. Para luchar contra la ansiedad es mejor ir un día a la vez, sin angustiarse demasiado. O Mateo 7:12. Hacer a los demás lo que deseamos para nosotros. Jehová inspiró a Mateo a registrar todo esto. Las enseñanzas de Jesús que registró nos pueden cambiar la vida, nos pueden dar la vida. Y aprender de Jesús a través de este Evangelio es algo que no tiene precio. Y segunda idea, imitemos a Mateo. Mateo utilizó las escrituras hebreas para demostrar que Jesús era el Mesías. Del mismo modo, todo lo que nosotros enseñemos debe basarse en las escrituras inspiradas. Así, Mateo es un evangelio de características singulares, parte de la palabra de Dios que le inspiró y digno de toda confianza. Sin duda, Mateo nos puede beneficiar mucho. Después de todo, no olvidemos que su autor fue impulsado por Espíritu Santo. Ahora, el hermano Germán Rivera, miembro de la familia Betel que sirve en la congregación Madrid Ventas, presentará el siguiente discurso de esta serie, Impulsados por Espíritu Santo, Marcos. ¿Te gustan los libros cortos? ¿Las historias rápidas y descriptivas? Pues así es el Evangelio de Marcos. ¿Quién fue su autor? Bueno, él se llamaba Juan. Ese era su nombre hebreo, aunque se le conoce más por su sobrenombre romano, Marcos. Todo parece indicar que antes de la muerte de Jesús, Marcos y su mamá María se hicieron seguidores de él. Pero Marcos, o Juan Marcos, fue quien escribió un relato de la vida de Jesús, las buenas noticias según Marcos. Pero ¿qué hace que el Evangelio de Marcos sea diferente al de los demás? ¿En qué se distinguió su escritura? Bueno, ahora vamos a ver por lo menos 3 aspectos. El primero, el público. El segundo, su enfoque. Y el tercero, su contenido. Analicemos uno a uno estos aspectos. El primero, el público. Como ya escuchamos, al parecer, Mateo cuando escribió su Evangelio lo hizo pensando en los judíos. Marcos, en cambio, parece que lo hizo pensando principalmente en su público romano. ¿Por qué decimos esto? Bueno, pensemos en lo siguiente. Una persona de Madrid no necesitaría que le expliquen qué es la Puerta de Alcalá, o que la Gran Vía es una calle, o que el Manzanares es un río. Pues Marcos, en su Evangelio, incluye muchos detalles de la vida de los judíos. Por ejemplo, dice que ellos practicaban el ayuno, que celebraban una fiesta llamada la Pascua y que la hacían el primer día de otra fiesta, la fiesta de los panes sin levadura. Explica que es el día de la preparación, dice que el Jordán es un río y que desde el Monte de los Olivos se podía ver el templo. Todos esos detalles no los necesitaría un público judío, ellos sabrían y conocerían muy bien esas cosas. Además, Marcos utiliza muchas palabras griegas tomadas del latín, que era el idioma de los romanos. Todo eso nos ayuda a concluir que cuando Marcos escribió su Evangelio, lo hizo pensando principalmente en los romanos. Ahora hablemos de su enfoque. ¿En qué se concentra Marcos cuando escribe? Bueno, Marcos no centra su mirada tanto en los discursos y en las enseñanzas de Jesús al escribir, sino más bien en sus acciones, en los milagros. Pero, ¿qué pudo influir en esa forma de escribir tan particular de Marcos? Bueno, según alguna tradición antigua, quien le dio toda la información que utilizó Marcos en su Evangelio fue el apóstol Pedro. Y no es verdad que en el Evangelio de Marcos vemos mucho de la personalidad de Pedro. Es una versión dinámica, rápida, descriptiva de la vida de Jesús. De hecho, es el Evangelio más corto. Solo nos toma unas 2 horas leerlo. Marcos siempre habla de los detalles, de los pensamientos y de los sentimientos de Jesús. Es como si le hiciera un zoom al rostro de Jesús para ver cada una de las cosas que nos ayudan a ver lo que pensaba y lo que sentía. Si Marcos hubiera sido fotógrafo, muchas veces habría presentado a Jesús en primer plano en sus fotografías.
Y vamos a ver un ejemplo de eso. Tanto en Mateo como en Marcos y en Lucas se registra un relato en el que un joven gobernante rico le pregunta a Jesús: Maestro, ¿qué tengo que hacer para conseguir la vida eterna? Y Jesús le responde varias cosas. Entre ellas, Mateo dice: Jesús le contestó: si quieres ser perfecto, ve a vender lo que tienes, y continúa con su relato. Lucas dice: después de oírlo, Jesús le contestó: todavía te falta algo, vende todo lo que tienes, y continúa con su relato. Pero Marcos nos da un detalle adicional. ¿Les gustaría saber cuál es? Pues vayamos a la Biblia. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, al capítulo 10, y buscaremos el versículo 21. Marcos, capítulo 10, versículo 21. Y veamos cuál es ese detalle adicional que nos da Marcos. Marcos 10, 21 dice: Jesús lo miró y sintiendo cariño por él, le dijo: te falta una cosa, ve a vender lo que tienes y dales el dinero a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sé mi seguidor. Sintiendo cariño por él. Los demás no escribieron este detalle, pero a Marcos no se le escapó y nos regaló una pincelada preciosa de la personalidad de Jesús y de sus sentimientos. Ese era el enfoque de Marcos. Ahora hablemos del contenido. Bueno, hay cosas que solamente registró Marcos, que no están en los demás evangelios. Por ejemplo, la parábola del sembrador que duerme, solo está en Marcos. Y a Marcos le encantaba hablar de los milagros de Jesús. El evangelio solo tiene 16 capítulos, y en esos 16 capítulos registró 19 milagros de Jesús, 2 de los cuales solo se encuentran en el evangelio de Marcos. Y es cierto que la gran parte de lo que escribió Marcos se encuentra en los demás evangelios, pero eso en sí es una prueba de que lo que escribieron los demás evangelistas es cierto, incluidos los milagros de Jesús. Bueno, hasta aquí ya vimos qué hace diferente, único o especial el evangelio de Marcos. Ahora analicemos qué pruebas tenemos de que el evangelio de Marcos es confiable y que fue inspirado por Dios. Bueno, hay varias. Por ejemplo, la primera es que el evangelio de Marcos concuerda con todo lo que dice la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis. La armonía interna de la Biblia no se rompe cuando llega a Marcos. Además, en los listados antiguos que hacían de los escritos sagrados, escritos que se consideraban inspirados por Dios, Marcos siempre está incluido ahí, en los catálogos antiguos de las escrituras griegas cristianas. Pero también hay un detalle muy interesante que nos ayuda a confiar en este evangelio, y está relacionado con la fecha en la que se hizo disponible. Según algunos eruditos, Marcos dio a conocer su evangelio en Roma. ¿Y cuándo estuvo Marcos en Roma? Bueno, el apóstol Pablo, cuando estuvo por primera vez preso en esa ciudad, alrededor del año 60 y 61, él dijo que Marcos estaba con él. Más adelante, el apóstol Pedro escribió que Marcos estaba con él, pero en Babilonia. Y en el año 65, el apóstol Pablo, de nuevo desde Roma, vuelve a escribir una carta a Timoteo, la segunda a Timoteo, y en ella le dice a Timoteo: trae a Marcos. Si Marcos fue en esa ocasión a Roma, eso quiere decir que por lo menos entre el año 60 y el año 65, Marcos estuvo 2 veces en Roma. Y como Marcos no menciona en su evangelio la destrucción de Jerusalén, que ocurrió en el año 70, como cumplimiento de la profecía de Jesús, pues todo parece indicar, según apuntan las pruebas, que Marcos completó su evangelio entre el año 60 y 65, después de que Mateo y Lucas ya habían escrito los suyos. ¿Pero por qué es esa fecha tan importante? Pues resulta que hay algunas personas que dicen que los relatos de Jesús son simples leyendas, que sus milagros son pura fantasía. Pero el que el Evangelio de Marcos se haya escrito tan solo unos 30 años después de la muerte de Jesús es una prueba increíble, porque había personas, todavía vivían personas que habían visto con sus propios ojos los milagros de Jesús y podían atestiguar que sí ocurrieron. El que los evangelios se escribieran tan poco tiempo después y registraran todos los hechos que habían ocurrido unos años antes es una prueba increíble, un obstáculo enorme para las personas que dicen que los milagros de Jesús y que la historia de su vida son simples leyendas, porque en realidad se requiere tiempo para que una leyenda se forme.
Por ejemplo, algunos expertos dicen que estos registros mitológicos legendarios como la Ilíada y la Odisea, que se le atribuyen a un poeta griego llamado Homero, tardaron años, cientos de años en estabilizarse y formarse. Pero ese no es el caso de los evangelios. De hecho, el historiador Will Durant, que también se citó en el discurso anterior, dijo algo relacionado a esto. Dijo, el que unos hombres sencillos hubiesen podido inventar una personalidad tan poderosa y atractiva, la de Jesús, una ética tan elevada y una concepción tan confortadora de la hermandad humana, sería un milagro mucho más increíble que cualquiera de los consignados en los evangelios. Muy interesante lo que menciona este historiador, ¿verdad? Tiene sentido. Es más, los primeros cristianos estuvieron dispuestos a enfrentarse a la oposición e incluso a la muerte por defender sus creencias. Eso no habría tenido ningún sentido si el ministerio, las enseñanzas y la resurrección de Jesús hubiera sido una simple fantasía. Si es que este punto de la época, la fecha en la que se hizo disponible el Evangelio de Marcos, es algo que nos ayuda a confiar en él. Pero hay un detalle adicional y está relacionado con la conclusión de este Evangelio. Resulta que en algunas traducciones antiguas y en unos manuscritos aparecen dos conclusiones adicionales a la que tiene el Evangelio de Marcos, una larga y una corta. Pero esas conclusiones no están inspiradas por Dios y por eso no aparecen en el texto principal de la traducción del Nuevo Mundo. En el siguiente video veremos más sobre eso y otros detalles del Evangelio de Marcos. El Evangelio de Marcos es un relato lleno de acción, que recoge al menos 19 milagros de Jesús. Aunque solo se han encontrado 2 fragmentos antiguos, el más importante, el P45, contiene detalles de 12 de esos milagros. No es de extrañar que el primer versículo de este Evangelio diga el tema del que va a tratar, las buenas noticias acerca de Jesucristo. No hay mejor manera de empezar. Pero en cuanto a la conclusión de este libro, ha habido algo de polémica. De hecho, se han usado 3 versiones diferentes de su conclusión durante siglos. ¿Cómo podemos saber cuál es la correcta? Los manuscritos más antiguos de la Biblia nos van a ayudar. El Códice Sinaítico, envuelto en papel, va de camino al Museo Británico. El Códice Sinaítico es el manuscrito más antiguo que contiene todas las escrituras griegas. Fue el trabajo de al menos 3 escribas experimentados del siglo IV que se basaron en textos anteriores. Es precioso, ¿verdad? Sí. En la Biblioteca del Vaticano se encuentran algunos de los manuscritos antiguos más importantes del mundo. El Códice Vaticano también data del siglo IV. Y aunque algunas partes no han sobrevivido al paso del tiempo, los evangelios están completos. Para los traductores de la Biblia modernos, estos valiosos manuscritos han sido fuentes muy importantes. Y aquí, en el Museo de Betel de Gran Bretaña, tenemos 2 copias exactas o facsímiles. Estos códices se escribieron en pergamino, o sea, en pieles de cabra, oveja o ternero. Se debieron necesitar unos 360 animales solo para producir el Códice Sinaítico. Tuvo que ser una obra carísima. Pero sin duda valía la pena, porque el pergamino normalmente duraba más que el papiro. Estos manuscritos nos dan el contexto que no tenemos en los fragmentos de papiro, y como se terminaron de escribir a mediados del siglo IV, son mucho más confiables que manuscritos posteriores. Todo esto nos ayuda a determinar cuál es la conclusión del Evangelio de Marcos. En la traducción del Nuevo Mundo, Marcos termina en el capítulo 16, versículo 8, donde dice que después de ir a la tumba de Jesús, las mujeres huyeron, temblando y desbordadas de emoción, y no le dijeron nada a nadie, porque tenían miedo. A diferencia de los demás evangelios, Marcos no habla de ningún otro encuentro con Jesús resucitado. Del último que habla es de una tumba vacía. Más tarde, al parecer, algunos pensaron que esta conclusión estaba incompleta, que no debía ser la original. A partir del siglo V, comenzaron a aparecer manuscritos con conclusiones alternativas.
algunas con 2 versículos adicionales y otras con 12. ¿Y qué hay del Códice Vaticano? Veamos lo que dice. Aquí, el griego original se ha traducido así: y salieron huyendo del sepulcro, pues un temblor y asombro se había apoderado de ellas, y no dijeron nada a nadie, porque temían. Debajo de eso, el manuscrito dice, según Marcos, lo que indica que ahí termina el libro. El Códice Sinaítico concluye de la misma manera. Estos 2 manuscritos tan importantes son una prueba clara de que el versículo 8 es el final auténtico, el que escribió Marcos. Gracias a que estos valiosos manuscritos han sobrevivido, podemos estar seguros de que tenemos el texto completo del Evangelio de Marcos. ¿Y por qué termina de manera repentina? Bueno, cada escritor tenía su propio estilo, y lo que distinguía a Marcos era la brevedad. Guiado por Espíritu Santo, Marcos, con su estilo conciso, escribió el Evangelio más corto pero más dinámico, en el que Jesús es un hombre de acción, que hizo milagros, y un hombre de verdadera compasión. Como vimos en el video, no tenemos ninguna duda de que el Evangelio de Marcos es confiable y que está inspirado por Dios. Ahora hablemos brevemente de qué nos puede enseñar el Evangelio de Marcos a nosotros. Bueno, si como hablamos al principio, Marcos dio tantos detalles adicionales porque pensaba en su público, en quienes iban a leer su Evangelio, en los romanos, pues nosotros podemos hacer también lo mismo cuando hablemos con las personas con las que compartimos nuestra fe, cuando prediquemos a otros. Pensemos en qué cosas saben y qué cosas no, porque quizá nosotros estamos muy familiarizados con términos, personajes bíblicos, lugares y hasta cuestiones de la cultura de la época en la que se escribió la Biblia. Pero ¿conocen las personas todos esos detalles? ¿Conoce la persona con la que estoy hablando términos como el Pentecostés, la ley mosaica, la Pascua, o sabe quién es el rey David, el apóstol Pablo? Quizá antes de explicar lo que queremos explicar, podemos pensar, como hizo Marcos, en qué detalles adicionales podemos darles para que entiendan lo que queremos decir. Como vimos en este discurso, el Evangelio de Marcos es una auténtica joya, es un regalo de Jehová. Porque Marcos nos presenta a Jesús como un hombre de profundos sentimientos, que actuaba con decisión. El Evangelio de Marcos nos impulsa a ser como Jesús, a imitar sus cualidades y su forma de actuar. ¿Verdad que estamos muy agradecidos de tenerlo en nuestras Biblias? Ahora el hermano Mario Echeverry, que sirve como precursor en la congregación Coslada del Plantío, presentará el siguiente discurso de esta serie. Impulsados por Espíritu Santo. Lucas. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a vivir. Estaba perdido y ha sido encontrado. ¿Cuántas veces has leído estas palabras? ¿Cuántas veces esta parábola del hijo pródigo te ha ayudado a mirar al futuro con esperanza, a consolar a un buen amigo? Bueno, seguro que muchas. Y ¿sabes? Esta ilustración de Jesús solo está en el Evangelio de Lucas. En este discurso veremos en qué más se diferencia el Evangelio de Lucas con los demás y por qué podemos estar seguros en que fue inspirado por Jehová. Así, ¿en qué se diferencia? Bueno, pues en bastante. Alrededor del 60% de la información del Evangelio de Lucas no está en los demás evangelios. Lucas incluyó por lo menos 6 milagros específicos de Jesús y más de 12 ilustraciones, algunas muy conocidas como la del buen samaritano, el hijo pródigo, o milagros tan bonitos como la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Algo que diferencia este evangelio es para qué tipo de personas fue escrito. Parece que Mateo escribió especialmente para los judíos y Marcos para los romanos,
pero Lucas no se centró en un grupo en específico. Vamos a leer, por favor, Lucas capítulo 3, el versículo 6, y veamos para qué tipo de personas fue escrito. Lucas capítulo 3, el versículo 6. Allí dice: todos verán la salvación de Dios. Lucas escribió para todo tipo de personas. En su evangelio, desde el principio, podemos ver cómo la salvación de Jehová está al alcance de todos. De ahí que, a diferencia de Mateo, que trazó la línea genealógica de Jesús hasta Abraham, el que consideraban padre de los judíos, Lucas traza esta línea genealógica hasta Adán, el padre de todos. Y además, en su evangelio señala cómo esas buenas noticias sobre Jesús beneficiarían a todo tipo de personas sin importar de dónde fueran, como el caso de los 10 leprosos de otra nación a los que Jesús curó. Una característica especial del evangelio de Lucas es cómo habla de las mujeres. Algunas mujeres solo aparecen en su evangelio, como Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, Ana la profetisa, la mujer pecadora que le lavó los pies a Jesús con sus lágrimas, o la viuda de Naín. Y no solo las menciona, también relata cómo se sintieron. Vamos a buscar, por favor, Lucas capítulo 1, el versículo 38. Y veamos las expresiones de fe de María que recoge solo Lucas. Allí dice: aquí está la esclava de Jehová, que me suceda tal como has dicho. Un poquito más adelante, en los versículos 46 y 47, María le dice a Elizabeth cómo se sentía. Allí dice: mi alma engrandece a Jehová, y mi espíritu no puede menos que rebosar de alegría a causa de Dios, mi Salvador. Estas expresiones de fe de María solo están en el Evangelio de Lucas. Otra cosa que caracteriza a Lucas es la importancia que le da a la oración. En Lucas hay varias oraciones de Jesús que no se encuentran en los demás evangelios. Por ejemplo, si vamos a Lucas 3:21, por favor, Lucas capítulo 3, el versículo 21, es el único evangelio que nos dice lo que estaba haciendo Jesús justo después de ser bautizado. Allí Lucas 3:21 dice: ahora bien, cuando todo el pueblo se bautizó, Jesús también fue bautizado. Mientras oraba, el cielo se abrió. Lucas le dio gran importancia a la oración. Gracias a su evangelio, sabemos que Jesús oró toda la noche antes de elegir a sus discípulos, o que justo antes de morir oró a Jehová para que cuidara su espíritu. Lucas se esforzó por guardar estas oraciones tan importantes de Jesús. Otra característica es que al parecer Lucas tuvo una buena educación, pues se le describe como el médico amado. En sus escritos vemos cómo utiliza un vocabulario más amplio que el de los otros 3 evangelios juntos. Además, como era médico, a veces añadía detalles adicionales sobre el estado físico de algunos enfermos, cosa que enriquece mucho la lectura. Por ejemplo, mientras Mateo y Marcos solo dicen de la suegra de Simón que tenía fiebre, Lucas menciona la gravedad de su enfermedad al decir que tenía una fiebre muy alta. Así que el Evangelio de Lucas no es una copia de los otros evangelios. Tiene grandes diferencias que complementan muy bien a los demás. Pero, ¿por qué podemos estar seguros de que el Evangelio de Lucas está inspirado por Jehová y es confiable? Bueno, conozcamos un poco más a Lucas. Lucas probablemente se hizo creyente después de la muerte de Jesús. Por lo tanto, no fue testigo ocular de todos los sucesos que menciona. Sin embargo, después de su bautismo fue impulsado por Espíritu Santo, igual que los demás escritores de los evangelios. A Lucas se le menciona poco en la Biblia, pero en 3 ocasiones se habla bien de él. El apóstol Pablo dice de él que es el médico amado, y en la carta que escribió a Filemón lo incluye entre sus colaboradores. No nos extraña que Pablo dijera cosas tan bonitas de él, pues durante sus viajes Lucas acompañó y cuidó al apóstol Pablo. Incluso cuando su libertad fue puesta en peligro, este médico amado no se apartó de su compañero. Lucas era alguien confiable, modesto y trabajador. ¿Qué tipo de relato quería escribir alguien con estas cualidades? ¿Hacia dónde lo impulsó el Espíritu Santo? Bueno, pues vamos a leerlo directamente de la Biblia. Acompañadme, por favor, a buscar Lucas, capítulo 1, los versículos del 1 al 4, la introducción que le da su evangelio. Allí dice:
Son muchos los que se han dedicado a organizar un relato de los hechos que entre nosotros cuentan con total credibilidad, tal como nos los transmitieron quienes desde el principio fueron testigos oculares y servidores del mensaje. Por eso yo también, porque he investigado todo con exactitud desde el comienzo, decidí escribírtelo en orden lógico, excelentísimo Teófilo, para que puedas tener la total seguridad de que las cosas que te han enseñado oralmente son confiables. Lucas deja claro que su objetivo, como dice el versículo 3, era escribir un relato exacto. El Espíritu Santo impulsó a Lucas a investigar todo con exactitud. De hecho, Lucas también escribió Hechos de los Apóstoles. Ambos libros reflejan una investigación cuidadosa. Por ejemplo, en Hechos, como un buen historiador, Lucas menciona unos 100 lugares, muchos de los cuales podemos visitar hoy en día. En la ciudad de Éfeso actualmente podemos visitar el antiguo teatro, a donde entró alborotada una multitud de efesios que estaban en contra del apóstol Pablo. En Hechos, Lucas también menciona unos 100 personajes. Habla de Filipo, Lisanias, Anás, Caifás, personajes que los historiadores seglares confirman que existieron. No nos extraña que un experto dijera de Lucas que fue un historiador de primerísimo nivel. Pero, ¿de dónde sacó Lucas todos estos relatos de cómo se sentía María, la genealogía de Jesús? Bueno, Lucas acompañó a Pablo a Jerusalén al final de su tercer viaje misionero, así que probablemente estuvo unos 2 años en la misma zona en la que Jesús llevó a cabo su ministerio. Durante ese tiempo, el Espíritu Santo pudo haber impulsado a Lucas a usar 3 fuentes como base para su relato. La primera, los registros disponibles para recopilar la genealogía de Jesús. Y es que los judíos guardaban numerosos registros genealógicos oficiales, que posiblemente Lucas consultó para escribir esta genealogía. Segundo, también pudo utilizar el relato inspirado de Mateo, que ya llevaba varios años disponibles en aquella época. Y tercero, pudo entrevistar a muchos testigos oculares, como algunos discípulos que todavía seguían vivos o la propia madre de Jesús, María, que le pudo contar de primera mano cómo se sintió cuando el ángel habló con ella. En el siguiente vídeo veremos más razones por las que podemos estar seguros de que Jehová inspiró el Evangelio de Lucas. Lucas. Los primeros cristianos conocían a este hombre como el médico amado. El P75, de alrededor del año 200 de nuestra era, contiene un pasaje que solo encontramos en el Evangelio de Lucas, uno que ningún médico pasaría por alto: la resurrección del hijo de una viuda en Naín. Por lo tanto, este fragmento es la prueba más antigua de la primera resurrección realizada por Jesús registrada en la Biblia. El descubrimiento del P75 a finales de la década de los 50 fue muy importante. Como se encontraron muchas páginas de este manuscrito, se pudo hacer una comparación exhaustiva con el posterior Códice Vaticano, y se confirmó que eran prácticamente idénticos. Así que el Evangelio de Lucas, que ha llegado a nuestros días, contiene la misma información que él puso por escrito. Pero ¿cómo sabemos que podemos confiar en lo que cuenta este Evangelio? Resulta que una sola oración nos da la respuesta. Al principio del capítulo 3, Lucas menciona a personas que estaban en puestos de autoridad cuando Juan el Bautista empezó a predicar: Tiberio César, Poncio Pilato, Herodes, Filipo, Lisanias, Anás y Caifás. 7 en total. Lucas dice al principio de su evangelio que él relata hechos reales, no ficción. Así que deberían existir pruebas históricas de estos hombres y de cuándo gobernaron. Veamos qué dice la historia. Tiberio César, el segundo emperador de Roma. Como es de esperar, hay muchas pruebas de su existencia en la literatura y la arqueología. Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande y gobernante de distrito de Galilea. Entre otras pruebas, se han encontrado inscripciones con su nombre y monedas que él mandó acuñar. Filipo, su medio hermano. Los historiadores han confirmado que fue un tetrarca o príncipe territorial bajo el gobierno de Tiberio. Anás, quien había sido sumo sacerdote, y Caifás, su yerno. Historiadores antiguos mencionan a estos hombres.
y muchos historiadores modernos los relacionan con esta tumba familiar. Que se hayan confirmado 5 de 7 personajes no está mal. Pero, ¿qué hay de Poncio Pilato? Los demás evangelios lo llaman muchas veces Pilato, pero solo Lucas se refiere a él como Poncio Pilato. Además está Lisanias, a quien Lucas relaciona con Abilene, un lugar al parecer poco importante. Hay un detalle que debemos recordar. El Imperio Romano prefería dejar que los pueblos que conquistaba mantuvieran sus propios gobernantes. Por esa razón, a esos gobernantes se les podía llamar de diferentes maneras, por el título romano o por el título local. Esto podía dar lugar a confusiones. Tanto es así que algunos historiadores quizás no habrían ido tan lejos, no se habrían atrevido a dar tantos detalles como Lucas. ¿Habrá sido un error ser tan específico? ¿No bastaba con registrar 5 nombres? Durante siglos, se dudó de la existencia de Pilato y Lisanias. Pero con el tiempo, los arqueólogos encontraron estas 2 inscripciones en piedra, que confirman que estos gobernantes existieron y cuándo gobernaron. 7 personajes, en 7 puestos de autoridad y en el mismo espacio de tiempo. Todo esto en una sola oración. Esto es auténtica historia. ¿Y por qué debería importarnos eso? Al situar los eventos de este relato en el año 15 del reinado de Tiberio César, Lucas marca con exactitud el comienzo del ministerio de Juan, el año 29. Como resultado, la fecha del bautismo de Jesús, cuando se convirtió en el Cristo, un gobernante muy superior, está, por decirlo así, grabada en piedra. El Espíritu Santo impulsó a Lucas a investigar todo con exactitud. No nos sorprende que un experto dijera que Lucas fue un historiador de primerísimo nivel. Bueno, no nos queda ninguna duda de que el Evangelio de Lucas es confiable y fue inspirado por Jehová. Pero, ¿cómo nos puede ayudar el Evangelio de Lucas a nosotros en nuestros días? Bueno, en este Evangelio se presenta a Jesús como un maestro y líder compasivo. Podemos ver cómo se conmovía profundamente cuando veía sufrir a las personas, cuando vio a una viuda perder todo lo que le quedaba, su amado hijo, cuando vio a un pequeño recaudador de impuestos subido a un árbol o a un pecador arrepentido colgado en el madero. En nuestro ministerio podemos imitar la compasión de Jesús y el gran interés que Lucas demostraba por las personas al ser imparcial con ellas. Hablemos del hermoso mensaje que Jehová nos ha dado a todo tipo de personas y esforcémonos por comprenderlas y tratarlas con cariño. Lucas se esforzó por usar fuentes confiables en su evangelio. De la misma manera, cuando enseñemos a otros, esforcémonos por usar la fuente más confiable que existe, la Biblia. Hermanos, vivimos en un mundo que nos quiere hacer perder la confianza en Jehová y en la Biblia. Pero el relato de Lucas fue escrito para que podamos tener la total seguridad de que las cosas que hemos aprendido son confiables. Por eso, esforcémonos por conocer las características del Evangelio de Lucas. Ahora nuestro hermano Antonio Gajos, superintendente de circuito, presentará el último discurso de esta serie, Impulsados por Espíritu Santo, Juan. Después de poder analizar Mateo, Marcos y Lucas, ahora la pregunta que surge es, ¿qué diferencia hay entre el Evangelio de Juan de los demás? Bueno, vamos a hacer un análisis significativo de algunas diferencias. Empecemos por la primera. Cuando Juan escribió su relato en el año 98 de la Era Común, los evangelios de Mateo, de Marcos y de Lucas llevaban más de 30 años en circulación por las congregaciones. Quizás alguien podría pensar, Juan, has llegado tarde, pero para nada llegó tarde. Era justo lo que necesitaban las congregaciones cuando Juan escribió este evangelio, porque pudo escribir no solo sobre la vida de Jesús, sino también sobre su ministerio. ¿Sabéis que alrededor del 90% de la información que aparece en el evangelio de Juan
¿No aparece en ninguno de los otros tres? Claro que no llegó tarde. Llegó justo en el momento que los hermanos y las congregaciones lo necesitaban. Necesitaban tener esa información. Y Juan, en vez de escribir sobre los discursos de Jesús y las palabras que Jesús les dirigió a las multitudes, como aparecen en los otros evangelios, Juan principalmente se centró en conversaciones personales que él tuvo con otras personas, como por ejemplo con los discípulos, pero también incluso con sus enemigos. Una característica especial que lo diferencia del resto de los evangelios es, como hemos visto en el vídeo, su introducción. Es el único evangelio que habla de la existencia de Jesús antes de venir a la tierra. ¿Recordamos cómo empieza el evangelio de Juan? Empieza sin duda con esta importante verdad. En el principio, la palabra existía. La palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Sin duda, estas palabras nos llevan al principio, al comienzo de la creación de Dios. Veamos otra diferencia significativa. Este evangelio nos da una oportunidad. ¿Sabéis cuál? La oportunidad de poder conocer muchísimo mejor a nuestro Padre Jehová y también a su Hijo Jesús. El apóstol Juan cultivó una amistad tan estrecha con Jesús que llegó a ser conocido, como todos sabemos, como el discípulo al que Jesús amaba o el discípulo al que Jesús quería especialmente. Esta expresión aparece hasta en 5 ocasiones, dejando claro cuáles eran los sentimientos que Jesús tenía hacia Juan. Por eso, Juan, al escribir este evangelio, pudo describir a Jesús de una manera muy cercana y muy especial. Un ejemplo de ello fue el capítulo 17 de Juan. ¿Por qué lo decimos? Porque en este capítulo viene registrado la oración más larga de todos los evangelios. Todo el capítulo 17 de Juan es una oración de Jesús. Veamos otra diferencia. Esta tiene que ver con una misma expresión que aparece en 2 versículos diferentes. Misma expresión, 2 versículos diferentes. En el primer versículo, Juan 13:23, habla de la última cena que Jesús tuvo con sus apóstoles y ahí se describe, el propio Juan se describe como que él estaba junto a, en este caso, junto a Jesús. Literalmente, como viene en la nota en la Biblia, reclinado en el seno de Jesús. Sabemos que hay famosas pinturas que recrean esta imagen, ¿no? Bueno, ¿cuál es la perla? ¿Qué aprendemos de este detalle interesante? Bueno, esta expresión junto a tiene que ver con la forma en cómo las personas se reclinaban a la mesa en la época de Jesús. Hoy en día nos sentamos de manera diferente, pero en aquella época, ¿qué es lo que hacían? Se reclinaban o apoyaban su codo izquierdo en el cojín y entonces se inclinaban sobre el seno o el pecho de la persona que estaba a su lado. Así que estar junto a o en el seno de alguien, ¿qué implicaba? Pues sin duda implicaba una relación y amistad muy estrecha con esa persona. Bueno, decíamos que eran 2 versículos y una misma expresión. El otro versículo es Juan capítulo 1, versículo 18. Y aquí el apóstol utiliza la misma expresión griega para decir que ahora Jesús, antes de que viniera a la tierra, estaba junto a el Padre o en el seno del Padre. ¿Esto qué nos enseña? Pues este evangelio, el evangelio de Juan, nos revela que Jesús es el amigo más cercano de Jehová, la persona que mejor puede explicar cómo es Dios. Y otra característica especial que aparece en este evangelio es que Juan usa las palabras griegas que se traducen amor mucho más que los otros 3 evangelios juntos. Sin duda que cuando uno disfruta de la lectura de este evangelio, uno percibe perfectamente el amor desinteresado que demostraron tanto Jesús como su Padre Jehová. Bueno, hemos visto algunas diferencias significativas del evangelio de Juan de los demás. Pregunta: ¿por qué podemos estar seguros de que este evangelio, el evangelio de Juan, está inspirado por Jehová y es confiable? Bueno, para los cristianos del primer siglo, el evangelio de Juan estaba inspirado por Jehová, estaba inspirado por Dios. Aparece en casi todos los catálogos antiguos y su autenticidad nunca se cuestionó. Además, se encuentra en todos los manuscritos importantes
de las escrituras griegas cristianas. En el siguiente vídeo veremos más razones por las que podemos estar seguros de que Jehová inspiró el Evangelio de Juan. Juan, el último evangelio que se escribió, pero su relato nos lleva más atrás en el tiempo que los demás evangelios. En el principio, la palabra existía, la palabra estaba con Dios. El P66 y el P75 contienen estas palabras: el registro más antiguo del principio de la existencia prehumana de Jesús. Los líderes religiosos de la época pensaban que Juan era un hombre común y con poca educación. Su vocabulario es menos extenso que el de otros escritores de las escrituras griegas, pero sus palabras sencillas y sus oraciones sencillas nos ayudan a entender las verdades más profundas. Una palabra que llama la atención es el término griego que a menudo se traduce verdad. En este evangelio aparece el triple de veces que en los otros 3 juntos. Aún así, algunos han querido añadir a este evangelio cosas que no son verdad. Algunos manuscritos antiguos incluyen entre Juan 7:53 y 8:11 un relato en el que Jesús perdona a una mujer inmoral, pero otros no. ¿Es este relato parte del registro inspirado que escribió Juan, o se tomó la libertad otra persona de añadirlo más tarde? ¿Qué dicen los manuscritos más antiguos? El Códice de Beza, del siglo V, incluye este pasaje. Sin embargo, ni el Códice Efrén ni el Códice Alejandrino tienen la página donde estaría ese relato. Pero los expertos han medido con cuidado estos códices y han visto que no habría espacio suficiente para este relato en las páginas que faltan. Los manuscritos más antiguos y confiables, el Códice Sinaítico y el Códice Vaticano, no incluyen este pasaje. ¿Y qué hay de fragmentos que son más antiguos, como el P66 y el P75? Las páginas del capítulo 7 y el capítulo 8 han sobrevivido y no contienen nada de este relato. Así que el asunto está claro: el relato de la mujer inmoral no es inspirado. Tuvo que haberse añadido siglos después de que Juan terminara su evangelio. Está claro que cuanto más nos remontamos en el tiempo, más nos acercamos a lo que en verdad se escribió en los evangelios. Pero hay una parada de nuestro viaje que no queremos perdernos. Estamos en la biblioteca John Rylands de Manchester, conocida aquí como la Catedral de los Libros. Este es el Papiro 52, que según algunos expertos es de alrededor del año 125. Es un fragmento de la copia más antigua de Juan. De hecho, es el fragmento más antiguo de las escrituras griegas cristianas que se haya encontrado. ¿Qué contiene? Otra oración, sencilla pero profunda. Para esto he nacido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. La antigüedad del P52 es una prueba de lo rápido que circuló el Evangelio de Juan entre la gente. Para el año 170, su relato se juntó con el de Mateo, Marcos y Lucas en una obra que llegó a conocerse como el Diatesarón, una palabra griega que significa por los 4. Esta obra demuestra que, antes de que terminara el siglo II, solo estos 4 relatos inspirados eran considerados la historia definitiva de la vida de Jesús. El último versículo de Juan dice que si se escribieran en detalle todas las otras cosas que hizo Jesús, el mundo mismo no podría contener los rollos. Al estar en un lugar como este, entiendes lo impactantes que son esas palabras. Nos quedamos boquiabiertos cuando pensamos en todo lo que Jehová ha logrado, al usar su Espíritu Santo para guiar a los escritores de los Evangelios y al conservar lo que escribieron
nos dejó un relato muy confiable y detallado de la vida de su Hijo. Más que cualquier otro libro del mundo, estos 4 evangelios, junto con el resto de la Biblia, nos convencen de que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Una pregunta, queridos hermanos. ¿Qué podemos aprender y cómo nos puede ayudar el Evangelio de Juan a cada uno de nosotros? Bueno, veamos cómo el propio Juan deja claro el propósito de este libro inspirado. Vamos a buscar Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31. Juan capítulo 20, versículo 31 dice: pero estos se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que, por creer, puedan tener vida por medio de su nombre. Por lo tanto, ¿cuál es el propósito de este libro? Lo acabamos de leer en el versículo. Para creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Por lo tanto, ¿cómo nos puede ayudar a cada uno de nosotros este Evangelio de Juan? De 2 maneras. La primera, cuando uno investiga, lee, estudia este Evangelio, uno se acerca muchísimo más a Jesús. Y por lo tanto, uno puede percibir lo cariñoso que Jesús era con todas las personas. Y segundo, cuando uno no solamente lee, sino medita en la información que contiene este Evangelio, vamos a poder conocer en profundidad no solo a Jesús, sino también a su Padre Jehová, como quizás no lo hayamos hecho en nuestra vida. Como vimos en el vídeo, el último versículo de Juan capítulo 21, versículo 25, dice que si se escribiera en detalle todas las otras cosas que Jesús hizo, el mundo dice que no podría contener los rollos. Es interesante pensar que estas palabras no solo aplican al Evangelio de Juan, sino también aplican a los otros 3 evangelios. Y este detalle que dice este versículo nos ayuda a valorar muchísimo más el privilegio que tenemos de conocer en profundidad, la vida y el ministerio de Jesús. Y eso, queridos hermanos, nos va a ayudar a estar convencidos de que esta es la verdad. Por eso, después de haber visto cómo nos puede ayudar el Evangelio de Juan, la pregunta siguiente es: ¿cómo me pueden a mí ayudar los 4 evangelios? Bueno, el objetivo de los evangelios, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de los evangelios? Pues es transmitir las buenas noticias acerca de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el objetivo. Y, por lo tanto, cuando uno entiende cuál es el objetivo, uno puede entender que las personas van a tener la oportunidad de conocer, de entender cuáles son esas buenas noticias. Y nosotros tenemos el privilegiazo, el honor de predicarlo a las personas, esas buenas noticias. Bueno, a lo largo de estos 4 discursos se ha estado hablando mucho de la palabra evangelio. ¿Pero qué significa esta palabra? Evangelio. Bueno, significa buenas noticias. Buenas noticias. Y es un término que engloba los 4 relatos que hablan sobre la vida de Jesús y su ministerio. Por eso, una pregunta. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo nos sentimos cuando uno puede leer, investigar, analizar 4 relatos diferentes, con 4 perspectivas, con 4 puntos de vista diferentes, cuando uno puede profundizar y analizar la vida de Jesús? No solo tenemos Mateo, es que también tenemos a Marcos, y también tenemos Lucas, y también tenemos Juan. Sin duda nos sentimos muy agradecidos de poder disfrutar de una lectura tan profunda. Por ejemplo, cuando uno lee Mateo, ahí se nos presenta a Jesús como el Mesías prometido. Los judíos estaban deseosos de que llegara el Mesías, ¿no? Pues en este evangelio, en el evangelio de Mateo, se nos presenta pues al Mesías, en el que se cumplieron todas las profecías que hablaban las escrituras hebreas. Y cuando uno disfruta de la lectura de Marcos, pues ahí se nos describe a Jesús como un hombre que actuaba con decisión
y que realizó milagros impresionantes. Y cuando disfrutamos de la lectura de Lucas, pues percibimos que este evangelio no solamente se escribió a los judíos, sino que se escribió para todo el mundo, para la gente de las naciones, con el objetivo de demostrar no solo que Jesús era el Salvador, sino también para probar que los hechos relacionados con su vida eran verdad. Y cuando uno lee y disfruta de la lectura de Juan, ahí se nos explica que Jesús es la palabra, un regalo que Jehová le ha hecho a la humanidad por amor, que bajó del cielo para dar testimonio de la verdad. ¿Qué ha conseguido esta serie de discursos? Pues nos ha conseguido demostrar, hermanos, con total claridad que estos 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son confiables. Son confiables. Estos 4 hombres fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios. Y hay muchísimas pruebas de que el texto que tenemos hoy en día es auténtico. Auténtico. Por eso, ¿qué tendremos que hacer para seguir beneficiándonos de los evangelios? ¿Qué habrá que hacer? Pues hay que leerlos, hermanos. Hay que leer los evangelios. Hay que estudiarlos en profundidad. Hay que meditar en ellos. Pero hay que hacerlo de manera regular. Cuando uno le dedica tiempo en su estudio personal, en su adoración en familia, a leer, a investigar, a profundizar en los evangelios, ¿qué vamos a conseguir? 3 cosas. La primera, vamos a demostrar que valoramos profundamente los evangelios y también valoramos el rescate. Segundo, nos convenceremos más de que los relatos son ciertos, que son la verdad. Y tercero, nos acercaremos muchísimo más a Jesús y, por lo tanto, a Jehová. Por eso, queridos hermanos, que sigamos siendo impulsados por el Espíritu Santo para que podamos predicar las buenas noticias. ¿Cuánto han fortalecido nuestra fe estos discursos? Gracias, hermanos. La asistencia a la sesión de apertura de nuestra asamblea Prediquemos las buenas noticias ha sido de 2.350. Os invitamos a poneros en